Hola, bienvenidos a la Sociedad de Astronomía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a mi espacio de trabajo. Pues antes que nada, un saludo a todos, un gusto estar otra vuelta en una actividad de la Sociedad de Astronomía. Hoy les voy a platicar algo que he llamado astroconservación y tiene que ver con un proyecto conocido como Biosfera 2. Este proyecto fue, ya les voy a platicar en detalle cuál fue su enfoque, pero digamos que básicamente lo que intentó fue tratar de simular las condiciones de la biosfera terrestre en un sitio cerrado con intenciones de utilizar este conocimiento en la conquista del espacio. Curiosamente, los resultados, pues ya verán que fueron variados, pero nos han mostrado algo que tiene que ver con la conservación de la Tierra y es ahora lo que les quiero presentar. La plática la he dividido en tres partes. En principio, pues vamos a ver qué son las biosferas, después qué se obtuvo con el experimento conocido como Biosfera 2, y finalmente vamos a ver semejanzas, qué cosas aprendimos y las conclusiones a las cuales podríamos llegar con esto que se hizo. Bueno, como todos saben, pues la biosfera es la suma de todos los ecosistemas. Todo lo que conocemos, esa delgada capa que hay en la Tierra donde está la vida. Una de las características de la biosfera es que tiene una autorregulación de tal manera que se sostiene o permanece a lo largo del tiempo. La biosfera contempla lo que sería la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. En pocas palabras, la biosfera es lo que sostiene la vida humana en la Tierra. Es donde encontramos todos los recursos y condiciones que necesitamos para existir. Ahora, ¿qué es Biosfera 2? Pues es el resultado de querer reproducir la Biosfera 1. La Biosfera 1 es la que tenemos en el planeta Tierra. Y entonces la Biosfera 2 sería ese intento de replicación. Aquí les estoy presentando una imagen aérea de los edificios que constituyen esta zona de experimento. Este, donde se intentó crear una biosfera artificial con, como ya les dije, la intención de sostener, de mantener la vida humana en el espacio exterior en los futuros viajes espaciales que hemos estado planeando durante siglos. Actualmente Biosfera 2 ha sido modificada y lo que se busca con ella dentro de las instalaciones es entender qué pasa con la biosfera terrestre, las interacciones que se llevan a cabo de diferentes tipos, ya sean químicas, físicas, biológicas, con lo que está dentro de ella misma. Eh, Todo con esa intención de una colonización espacial futura. Algo que seguramente ustedes ya conocen es que en este espacio, que era en realidad pues muy pequeño, se ubicaron 5 ecosistemas. Eh, Uno de los más importantes es el que pueden ver en la imagen, en la parte derecha superior, y es el bosque alto o la selva tropical. También en estos edificios había una zona de mar, que está más o menos a la mitad de la figura en la parte derecha. Teníamos un manglar que está en la parte inferior de lo que ustedes pueden ver como el mar, un matorral seco que está en la parte superior de donde se encuentra el ecosistema de mar, y finalmente un desierto que está en la parte inferior central de la imagen. También en esta zona había un lugar de cultivos agrícolas y una zona de asentamientos humanos. Como se dan cuenta, pues se trataba de representar de alguna manera
los principales biomas presentes en la Tierra, y también aquellos que permiten pues la sobrevivencia del género humano. Esta estación se estableció en el desierto sonorense en Estados Unidos, en Arizona, cerca de un poblado que se llama Oracle. El diseño de Biosfera 2 fue desarrollado por una empresa que recibió el nombre de Aventuras Espaciales de la Biosfera, que tuvo un periodo de vida, digamos, corto, y ya vamos a ver algo de ello, qué pasó. Y esta empresa pues investigó, diseñó, construyó y llevó a cabo el proyecto de 1987 a 1991. Tuvo un costo aproximado de $200 millones, que fueron principalmente dados por un multimillonario filántropo, que pues lo que le interesaba era obtener conocimiento y también, por supuesto, un regreso del dinero que estaba pues aportando para el proyecto. Lo que ven aquí es un corte transversal de Biosfera 2, y como se dan cuenta pues está totalmente sellado en la parte superior por cristales especiales, y en la parte inferior por una plancha de hierro. Este diseño ganó varios premios porque logró aislar un espacio tan grande, ahorita vamos a ver los tamaños, y que hubiera poco intercambio con la atmósfera terrestre. Aquí están unas imágenes y están los tamaños en metros cuadrados, salvo para el mar, que serían metros cúbicos, de cada uno de los biomas, y como pueden ver, cada uno de ellos pues, tenía características particulares y especies que habitan en ellos. Por ejemplo, la selva tenía un área de 1900 metros cuadrados, era una de las más grandes, junto con la zona agrícola, que abarcaba más o menos 2500 metros cuadrados. En el caso del océano, pues estaba lleno con 850 metros cúbicos de agua salada, donde, igual que en los otros lugares, había organismos particulares. En el caso del océano había incluso corales que habían sido extraídos de la zona maya, y diferentes especies para cada bioma. El campus de Biosfera 2 tenía un área de 40 hectáreas, lo cual es muy grande para los que no puedan ubicar lo que es una hectárea. Imagínense una cuadra de 100 por 100 metros, donde hay un montón de casas. Bueno, eso es una hectárea. Pero no esas 40 hectáreas eran donde se encontraba el proyecto, vamos, el área de investigación, porque nada más abarcaba una hectárea, un poquito más de una hectárea, y las características que tenía, pues ya se las comenté. Por ejemplo, la parte inferior era hierro inoxidable, acero inoxidable, que pesaba más o menos unas 500 toneladas. La parte aérea estaba separada de la atmósfera por estructuras triangulares que ustedes pueden ver en estas imágenes, que fueron construidas especialmente para esta estructura, y había más o menos unos 25 hectáreas de oficinas, sitios de vivienda para los trabajadores, otras construcciones que se conocían como los pulmones, que necesitaba la estructura para poder soportar el aumento y reducción en la masa del aire que había dentro de la zona, y otros detalles muy interesantes. Pues en esta zona experimental se corrieron 2 experimentos con 2 tripulaciones que fueron conocidas como biosferanos. En el primer experimento entraron estas 8 personas que ustedes ven aquí. Ellos estuvieron dentro del experimento sin contacto exterior
1.4 años, de 1991 a 1993, y otro experimento que corrió en 1994, 7 meses, donde hubo 6 personas. Es muy interesante cómo se desarrolla, cómo está planeado, qué es lo que se pone dentro, por qué se pone, y tal vez sea un tema que podamos platicar en otro momento, pero ahora vamos a ver los resultados. ¿Qué fue lo que se obtuvo ya con este experimento? Pues hay resultados positivos. Por ejemplo, la producción de alimentos en la zona agrícola resultó que fue 500% más eficiente que lo que se tiene en muchas zonas de la tierra, y esto sin añadir productos químicos. Desde que se planteó el experimento, los que lo diseñaron sabían que no debían de meter cosas químicas a la tierra porque podían matar a los organismos que estaban pues ayudando a movilizar el carbono, la energía, el oxígeno y diversas cosas que están dentro de la Tierra. También, pues lo que ya les comenté, que la estructura, aunque era muy grande, logró que solamente hubiera un intercambio del 1% con la atmósfera terrestre, lo cual pues no es fácil considerando el tamaño de la estructura. Y pues también que fue uno de los primeros experimentos que buscó crear una biosfera artificial, aunque antes tenemos también los ejemplos de BIOS 3, que fue desarrollada por los rusos en la década de más o menos 1900, en la década de 1960, y 70s, 80s. Ahora tenemos el proyecto MELISA de la Agencia Espacial Europea, y también el proyecto EDEN, que aunque no directamente con tanta ambición como Biosfera 2, pues está desarrollando en Reino Unido. Cada uno de estos proyectos pues merecería también una plática, son interesantes y han dado pues conocimiento que nos puede ayudar a entender qué está pasando en la Tierra. Ahora tenemos resultados negativos, y estos resultados negativos se pueden resumir en lo que ustedes ven a la izquierda de su pantalla. Por ejemplo, el dióxido de carbono fue muy variable, y como saben ustedes, el dióxido de carbono es un veneno cuando se presenta en cantidades no adecuadas para los humanos. Las especies, otro punto es que las especies que entraron a estos edificios, pues sufrieron extinciones. También hubo un aumento del óxido nitroso, que también, como saben, es un veneno que causa problemas, sobre todo en el sistema respiratorio. Se redujo el oxígeno y durante algún tiempo no se supo por qué estaba ocurriendo eso. Hubo problemas humanos, tanto en el grupo que estaba dentro de la zona experimental como los que estaban fuera, y de maneras que quizá no se imaginan ustedes. El mar se acidificó, esto se hizo más ácido, y con ello pues ocasionó la extinción de varias especies que estaban ahí presentes. La producción de alimentos no fue suficiente para sostener la alimentación adecuada de los biosferanos, y entonces pues prácticamente 20% de su alimentación no la recibían. El otro punto negativo es que el 95% del tiempo que tenían disponible los biosferanos pues tenían que ocuparlo para producir alimentos y estar pensando cómo iban a sobrevivir, porque una de las condiciones que se había planteado es que ellos no iban a salir en 2 años, se iban a tratar de subsistir con todo lo que estuviera dentro sin recibir ayuda externa. Y finalmente, pues también hubo plagas que algunas no fueron introducidas de manera consciente, pero lograron desarrollarse. Esos son los resultados negativos. Ahora vamos a ver de manera detallada qué pasó en cada caso. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono,
aparte de que, como ustedes ya saben, es venenoso, bueno, es un gas de efecto invernadero que está ocasionando el calentamiento global y con ello el cambio climático global que ahora estamos sufriendo. En el caso de Biosfera 2, hubo cambios diarios de aproximadamente 600 partes por millón. Para que ustedes tengan una idea, la concentración de dióxido de carbono actual en la atmósfera es de 420 partes por millón. Entonces, imagínense en un solo día que había cambios de 600 partes por millón. Y después también hubo cambios estacionales muy fuertes, hasta de 3.500 partes por millón. Eso pues implicaba problemas de muchos tipos, algunos que podrían haber sido ventajas. Por ejemplo, las plantas podrían utilizar y fijar más carbono, pero los humanos tenían un problema para respirar, ¿no? Curiosamente, esto se pudo controlar de alguna manera prendiendo y apagando las vegetaciones. Por ejemplo, la zona de desierto, cuando había demasiado dióxido de carbono, le echaban agua y entonces empezaban a crecer las plantas y capturaban el dióxido de carbono de la atmósfera en Biosfera 2. También usaron un regulador que capturaba, una máquina que capturaba el dióxido de carbono. Después, a pesar de que aumentaba, los cálculos decían que tenía que aumentar más, entonces no sabía qué estaba pasando. Varios años después, haciendo un análisis, encontraron que el concreto había estado capturando el dióxido de carbono extra. Ahora que esto es lo que pasó en Biosfera 2, pero ahora vamos a ver qué está pasando en nuestra biosfera. Pues comúnmente, como ya les dije, el dióxido de carbono está por abajo de las 400 partes por millón, pero ha ido aumentando. Lo que ven ustedes en la gráfica central es cómo ha ido aumentando el dióxido de carbono de 1960 a la fecha. Actualmente ya estamos, como les dije, más o menos en 420 partes por millón. Esto pues parece semejar lo que ocurrió en Biosfera 2, pero ahora a nivel de nuestro planeta. En cuanto a extinción de animales, los que estaban dentro, bueno, se introdujeron por diferentes razones, por ejemplo, para polinización, para alimentación, para control de los mismos procesos ecosistémicos. Pues, ¿qué pasó? De las 25 especies de vertebrados, estos organismos que tienen vértebras, 19 desaparecieron, 19 se extinguieron. Todos los insectos voladores también se extinguieron y con ello todos los polinizadores. Y cómo pudieron pues controlar varios de los problemas que surgieron. Pues en el caso de las plagas, pues ellos, las personas, los biosferanos, empezaron a actuar como depredadores para tratar de reducir los tamaños tan grandes de plagas que tenían. Y la otra es que hicieron polinización a mano para producir su alimento. Entonces imagínense, cada plátano, cada maíz, cada grano de maíz que comían había sido la flor polinizada por ellos mismos manualmente. ¿Qué tenemos en la biosfera terrestre? Pues se ha calculado que en aproximadamente 375 años, tal vez el 75% de las especies de la Tierra estén extintas. Es lo que se ha conocido ya como la sexta extinción masiva, un problema que nos está afectando. Y un caso muy particular sería, por ejemplo, los insectos, que hoy se conoce como el apocalipsis de los insectos, porque son algunos de los que están sufriendo más y como no han sido tan estudiados, hasta recientemente se ha notado ello. Un ejemplo puntual de qué puede pasar es pues lo mismo que ocurrió en la Biosfera 2, que
tengamos que polinizar nuestras plantas, algo que ya se está haciendo en China, en diversos lugares, por este problema de extinción de los insectos, pero imagínense pues todos los demás organismos. Otro problema pues fue el aumento del óxido nitroso, que como ya les comenté, pues ocasiona problemas respiratorios y también es un gas de efecto invernadero. En el caso de Biosfera 2, pues aumentó hasta 79 partes por millón, y no pudieron controlarlo, no hubo manera de poder controlarlo. Este gas se ha relacionado mucho con problemas respiratorios, sobre todo de niños, que pues después les afecta en su vida adulta. ¿Qué ha pasado en nuestra biosfera? Bueno, pues en los últimos 100 años ha aumentado más del 122%. Esto es considerando desde el momento en que ocurre la revolución industrial, y se ha visto que pues es mayor en las ciudades y las zonas que son influidas por las ciudades. Aquí lo que les estoy presentando es una imagen de la Tierra, donde en color rojo son los sitios donde hay mayor concentración de óxido nitroso. Ahí en donde está México pueden ver ustedes pues que la Ciudad de México no pues tiene también altos niveles de concentración de este gas. Otra cosa que se observó fue la reducción del oxígeno, que pues, todos sabemos que es algo pues, necesario para vivir. Los humanos no podríamos estar presentes si no hubiera este gas. En Biosfera 2, pues lo que al principio se tuvo una concentración de aproximadamente 20.4% en la atmósfera del experimento, pero se fue reduciendo hasta aproximadamente 12.7%. Que esto es para aquellos que han subido montañas, es muy semejante a si estuvieran a una altura de 4.080 metros sobre el nivel del mar. Como recordarán aquellos que han subido a montañas, pues cada paso que das te cuesta tremendamente. Algunos de los miembros de la Sociedad de Astronomía que fuimos a ver el telescopio milimétrico en Sierra Negra, pues recordarán que pues estar viendo el telescopio no te ocasionaba problema. La cuestión empezaba mal cuando querías caminar, te cansabas tremendamente. Pues imagínense que los biosferanos tenían que estar con esa sensación de falta de aire todo el tiempo dentro pues de las instalaciones. Esto les provocó algo que se conoce como apnea del sueño, y esto es que dejas de respirar, también una fatiga tremenda. Sí, finalmente sí fue controlado, se inyectó oxígeno porque pues estaba en peligro la vida de las personas, y curiosamente ellos no querían salir, o sea, estaban comprometidos, tratar de demostrar que aquello funcionaba, o tratar de entender que pues qué enseñanza nos podía dejar eso que estaban investigando, porque no nada más estaban rascándose la panza, estaban investigando, estaban tomando notas, aunque este problema del oxígeno pues les dejaba la mente muy nublada, como comprenderán, ¿no? Tiempo después se entendió que el oxígeno había sido secuestrado por los microbios que habían consumido el oxígeno, ¿no? ¿Qué tenemos en la biosfera? Bueno, pues a nivel del mar, la biosfera terrestre a nivel del mar es más o menos de 20.9%. En el caso de los humanos, pues funcionamos muy bien cuando hay de 19.5 a 23.5%. Empezamos a tener problemas cuando hay de 19.5 a 6%, y morimos cuando es menor al 6%. Hasta el momento no tenemos evidencia de la reducción de oxígeno en la atmósfera. Sin embargo, hay zonas que se llaman zonas muertas en el mar. Un ejemplo es una que les estoy presentando aquí, que está en la costa de Texas, en el Golfo de México, donde así en el agua no hay oxígeno. Cualquier animal que respira oxígeno del agua en esa zona se muere.
Por lo tanto, es una zona, es un desierto biológico. ¿A qué se le ha eh, acusado de causar esto? Pues básicamente el exceso de fertilizantes que bajan por la cuenca de los ríos que están presentes, ¿no? En la zona de Mississippi y Alabama, que son estos fertilizantes pues puestos en la zona de cultivo y después se deslavan hacia los ríos, ¿no? Debido a los fertilizantes crecen muchas algas, consumen el oxígeno y después se mueren, y entonces la descomposición acaba con el oxígeno que está extra en la zona. En cuanto a problemas humanos, pues nosotros somos un experimento humano todo el tiempo y sabemos que la vida en muchos sentidos no es fácil cuando convivimos con otras personas. ¿Qué pasó en Biosfera 2? Bueno, pues hubo en el grupo de Biosfera no, tensiones internas, esto es en el grupo de residentes, se dividieron en al menos dos subgrupos e incluso hubo autosabotaje. Por otra parte, en el grupo que estaba afuera, digamos que estaba vigilando y regulando muchas cosas, entre los administradores, los que habían puesto el dinero, etcétera, empezó a haber problemas muy fuertes porque hubo una lucha por el control del proyecto, por las ganancias que se estaban produciendo, eh, eh, con cosas muy extrañas, ¿no? Y por ejemplo, en el segundo experimento, cuando estaba el segundo grupo de biosferanos, la compañía desapareció por un problema legal y se quedaron adentro. ¿Se imaginan el problema? Pues ese tipo de cosas pasaron, ¿no? En nuestra biosfera, pues sabemos y ya se ha estudiado que este tipo de situaciones ocurren en grupos reducidos, sobre todo en grupos que han estado, por ejemplo, en los polos, en el polo norte o en el polo sur, de grupos de científicos, donde es común que se formen facciones que luchan entre ellas por el control y a veces por cosas muy sencillas. Hay toda una, muchos estudios psicológicos que han analizado este tipo de problemas, ¿no? Pero tal parece que los humanos de manera sistemática tenemos ese detallito cuando vivimos juntos, ¿no? Sí que cualquier parecido a la realidad, de la realidad, con lo que pasó en Biosfera 2, pues es pura coincidencia, ¿no? Y bueno, hay formas de solucionarlo afortunadamente, ¿no? Porque son, por ejemplo, los que trabajan con resolución de conflictos, los especialistas. Problemas alimenticios también, como ya les dije, pues la dieta se redujo el 20%. Esto para la primera tripulación de biosferanos, porque en la segunda entendieron qué había pasado y lograron ya tener un 100% de producción de alimentos. La dieta era muy densa en nutrientes, lo cual permitió que su salud mejorara incluso, pero uno de los problemas a los que se enfrentaron es que tuvieron que consumir las semillas que no habían sido producidas por ellos, es decir, las semillas que habían llevado para sembrar, como ya no tenían comida, las empezaron a comer, esto es, se comieron su futuro. Este, Afortunadamente esto se pudo entender y fue controlado en el segundo experimento. ¿Qué pasa en nuestra biosfera? Pues, como saben ustedes, esto de la alimentación es una cuestión que tiene blancos, negros, grises, etcétera. Es una cuestión inequitativa, ¿no? Hay problemas en muchos sitios. Hay lugares donde hay sobrepeso y otros donde hay desnutrición. Pues eso nos habla de una inequidad, ¿no? Y si quieren pues visualizar algo de esto, les sugiero que vean qué ha pasado en la isla La Española. Es un ejemplo tremendo que abarca millones de personas. En cuanto a requerimiento de actividades, pues ocurrió algo que la agricultura y la comida les tomaba mucho tiempo, el planear las cosas les tomaba el resto
del tiempo que tenían les quedaba muy poquito para poder hacer investigación. Más o menos eran 66 horas por semana que tenía que dedicar, y eso hay que aumentarle, pues por supuesto, las horas de descanso, considerando que andaban sin oxígeno, cansados, mal alimentados. Imagínense el problema, ¿no? En nuestra biosfera, pues también tenemos las actividades, pues que es muy variado, ¿no? Hay unas personas que tienen que dedicar todo su día y un gran esfuerzo para conseguir alimentos, y otros que no dedican nada a ese tiempo, ¿no? Es decir, a producir alimentos como tal, se dedican a otras actividades. Finalmente, ya uno de los últimos, bueno, pues hubo un crecimiento explosivo de algunas especies como cucarachas, hormigas y pastos, en particular unos que utilizan un ciclo particular de captura de carbono, C4 se conocen. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de las hormigas, esta especie Paratrichina longicornis no fue puesta adrede en el sistema, pero cuando lo cerraron ya estaba dentro y se volvió una plaga. Pues, ¿qué tenemos en nuestra biosfera? Pues tenemos también ejemplos puntuales de esto. Podríamos hablar, por ejemplo, de la Revolución Cultural China, donde Mao Zedong decidió que las aves eran una plaga, y hizo que sus ciudadanos, los chinos, 1.000 millones de chinos, mataran a las aves. Pues se les vino un problema grande, porque al morir las aves, entonces sí vinieron las plagas que se comieron las cosechas, y entonces 45 millones de chinos murieron por esta tontería de este señor. Al final lo que tenemos es que las plagas reflejan que los sistemas no están en equilibrio, ¿no? Y que van a buscar un equilibrio homeostático, van a tratar de regular la energía que está extra con la energía que se está consumiendo. Bien, ahora, ¿qué tenemos en cuanto a semejanzas con la biosfera experimental y la biosfera terrestre? ¿Y qué aprendemos? ¿Qué concluimos? Pues aquí les he puesto de manera muy general del lado izquierdo qué pasó, qué problemas hubo en biosfera 2, y del lado derecho qué problemas tenemos en la biosfera terrestre. Entonces, y con un rayo, pues aquellos puntos donde están coincidiendo, es decir, lo que pasó en biosfera 2 lo estamos viendo a nivel grande en la biosfera terrestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas coinciden? Pues el aumento del dióxido de carbono, la extinción de especies, los problemas humanos, la acidificación del mar, el problema con el déficit de alimentos en poblaciones que puede ir de 100 a 0%. La reducción del oxígeno no fue algo que estemos viendo, salvo en lugares muy particulares, y esperemos que no se expanda a otros lugares. Y las plagas. Entonces tenemos el experimento que nos da ciertos resultados, que si lo pensamos nos está reflejando lo que tenemos a nivel planetario. Ya entrando en la fase de finalización de la plática, bueno, pues las instalaciones de Biosfera 2 están dedicadas actualmente a la investigación científica, y mucha gente antes de la pandemia, por supuesto, iba a verlo, 3 millones de visitantes desde el 91 hasta el 2017. Pues este experimento, quizá para los más jóvenes no lo escucharon, pero los que ya tienen más años, pues ha sido uno de los experimentos más conocidos y más controvertidos y criticados del mundo. ¿Qué podemos aprender? Pues una, que tenemos algo que funciona y lo estamos descomponiendo. Nuestra biosfera funciona muy bien. El caso es que no sabemos cómo, si se nos descompone, cómo componerla. Y el problema, o los problemas a los que podemos enfrentarnos son mortales. Tan es así que lo que estamos sufriendo actualmente con el famoso COVID sería un juego de niños comparado a lo que se viene si no nos ponemos las pilas y dejamos de descomponer la biosfera. ¿Por qué? Porque hasta el momento no sabemos diseñar sistemas que soporten la vida humana.
Tenemos muchos conocimientos, pero ese no lo tenemos. Hay que cuidar lo que tenemos. Considerando también que la biosfera actual es gratis, no nos cuesta nada. Este sistema pues ya era pequeñito, o sea, un poquito más de una hectárea y costó $200 millones. Imagínense, solamente para sostener a 8 humanos, y mal sostenido. Fue muy caro. Tenemos que conservar lo que ya está funcionando, que es entre comillas gratis, porque no, al final no es gratis, o sea, tiene un costo, pero no lo estamos pagando. Ya en cuanto a beneficios, pues hay varios. El experimento nos ayudó a entender diferentes cosas como el calentamiento global, la acidificación de los océanos. Entendimos también que los sistemas agrícolas pueden ser más productivos, no lo que tenemos actualmente, ¿no? Sin usar químicos. Curiosamente, la productividad humana fue alta a pesar de tener concentración de oxígeno reducida. También se obtuvieron, se produjeron tecnologías bioregenerativas para poder sostener a la vida, ¿no? Entendimos también situaciones de la ecología global y algo sobre los ciclos biogeoquímicos cortos en el planeta Tierra. Como conclusión aún no podemos crear una biosfera. Y debemos ver qué pasó con ese experimento, con esa biosfera, para pensar qué puede pasar con la que tenemos actualmente y que debemos cuidar. No sé si a ustedes les preocupe lo que acaban de escuchar. A mí sí, desde hace mucho tiempo, tanto que a veces hasta he entrado en pues una depresión. Y en el caso de los biólogos, esto, al ver la destrucción de la naturaleza, también es común. También esto se ha estudiado ya mucho. Hay varias publicaciones que hablan sobre este tipo de depresión. Pero si nos vamos a la parte de qué podemos hacer, les sugiero que si quieren desarrollar alguna acción para conservar nuestra biosfera, pues piensen globalmente y actúen localmente. No van a poder componer lo que está en todo el mundo, pero sí van a poder componer lo que está en nuestra área de influencia. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Me hace sentir un poco mejor. Bueno, imparto clases a nivel de licenciatura y posgrado sobre este tema. Investigo soluciones que puedan resolver al menos una parte del gran problema. Doy esta plática o doy este tipo de pláticas. Y aparte creo una empresa que se enfoca en la mejora ambiental, en particular en la reforestación de bosques. ¿Ustedes qué pueden hacer? Pues sugiero, si lo tienen a bien, pues que apoyen acciones en pro del medio ambiente, ya sea con manejo de basura, reciclar, reforestar, dar pláticas, etcétera. Se puede hacer mucho. Si no saben cómo, pues busquen a un grupo ambientalista, serio, ojo, no político, y también los que tengan la capacidad, pues sean líderes, desarrollen ideas, y llévenlas a cabo. Finalmente, pues, ¿qué nos hace pensar el experimento de Biosfera 2? Bueno, pues, que fue una aproximación para la colonización espacial. Entendemos que todavía no sabemos hacerlo. Ojo, fue en 1991. O sea, estamos hablando aproximadamente de 30 años. Todavía no llegamos al nivel. 30 años después todavía no llegamos al nivel de poder tener una biosfera artificial. Estamos manipulando los ecosistemas y a un nivel en que están desapareciendo especies que no son vitales. Ya no nada más las que conocemos, sino aquellas que no son vitales. Por ejemplo, de los bovinos, aproximadamente un 40% de la genética de ellos ha desaparecido. ¿Por qué? Porque no la estamos cuidando y es parte de nuestra alimentación. También pues que pues mantener una biosfera artificialmente es algo carísimo, tremendamente caro. Tenemos que entender que esos resultados negativos los estamos viviendo en la biosfera actual.
también entendimos sobre la psicología humana. Por si no lo teníamos claro, pues resulta que sí somos, nuestra naturaleza humana entra en juego, ¿no? Que finalmente la biosfera, uno, es humana, no puede ser, o los humanos somos naturales, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues con esto terminó la plática, espero que les haya agradado. Les dejo esta declaración de una persona que está muy enojada con lo que ha pasado con la biosfera, Greta Thunberg, que yo creo que la mayoría de ustedes conocen. Esta declaración la hizo en una cumbre del medio ambiente donde estaba Trump. Afortunadamente él ya se fue, dejó de hacer tonterías, y pues nos quedamos los demás con el problema en la casa que hay que resolver. Pues por el momento es cuanto.